una rueda de prensa que celebramos al día siguiente de haber otorgado los premios Castilla y León ayer. Nuestra más sincera enhorabuena a los premiados, gente que representa a Castilla y León, gente que hay que ensalzar, que hay que considerar y que son el ejemplo para todos. Gente como María, que ayer nos emocionó a todos con su optimismo, con sus ganas de vivir, con su fuerza. Pero esa emoción se mezcló con un sentimiento de indignidad. Porque mientras veíamos a María y su sonrisa, yo recordaba que aquí, en las Cortes de Castilla y León, hace ya 2 años prácticamente, se votó una PNL. No sé si se acordarán ustedes. Ustedes son muy jóvenes y a lo mejor no se acuerdan. Pero aquí se votó una PNL y se votó por unanimidad de todos los grupos. La presentó Vox, en la que se solicitaba, entre otras cosas, potenciar la unidad de sarcomas ya existente en el complejo asistencial universitario de León para garantizar la atención multidisciplinar de este tipo de tumores. También se instaba a buscar financiación para que Castilla y León se convirtiese en un centro de referencia del tratamiento de esta enfermedad, que es la que padece María. Pues bien, 2 años después, el concreto, 2 años después de esta PNL, a lo largo de el mes de diciembre de 2024, preguntamos a la Junta de Castilla y León qué avances había hecho con respecto a lo que se había votado en el Parlamento, que era la creación de esa unidad de referencia. Todos los grupos alabaron la posición y la PNL de Vox. Como decía, el 16 de diciembre del 24, lo que nos contestó la gerencia del Regional de Salud es que se estaba estudiando. Y lo leo literalmente. Desde la Gerencia Regional de Salud se está estudiando la creación de una unidad de referencia regional. De esta manera se favorecería la concentración de casos y recursos en 1 o 2 unidades especializadas. ¿De qué sirve dar premios a personas como María si luego la Junta de Castilla y León lleva sin hacer nada 35 años? ¿De qué sirve? Pues se lo voy a decir, para que Mañueco se haga una foto. Para eso sirve. Porque del dicho al hecho va un trecho. Y en el hecho llevamos viendo a una Castilla y León totalmente anquilosada, sin futuro y sin respuesta a las necesidades, ya no que le demandan los ciudadanos, sino que las necesidades que demanda el Parlamento, por unanimidad. Por unanimidad. Están estudiándolo. Esa es la respuesta que ofrece la Junta de Castilla y León desde hace 35 años a los problemas de los ciudadanos. Y ya está bien. Y ya está bien de que se rían de ellos. Y ya está bien de que utilicen a personas como María para hacerse fotos. Y que cuando tengan que dar respuestas reales a sus problemas, nos encontremos con la respuesta de que se está estudiando. Ya está bien. Y aquí está Vox para seguir denunciándolo todos los días. Todos. La incoherencia y la falsedad con la que actúa el Partido Popular en la Junta de Castilla y León desde hace 35 años.
Y lo digo con enfado, porque ya está bien de vivir de las rentas, ya está bien de vivir de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Que está muy bien que Castilla y León tenga buenos servicios sociales y buena sanidad y buena educación. Pero no es mérito del gobernante, es obligación del gobernante dar unos buenos servicios sociales, una buena sanidad y una buena educación. Porque los ciudadanos pagan muchos impuestos para que esto sea así. Muchos impuestos para tener unos buenos servicios. Y el señor Mañueco lleva viviendo de esta renta desde hace no sé cuántos años ya. Y ayer se hace la foto con María. Y la gerencia de sanidad está estudiando. Sigue estudiando. Pues que siga estudiando. En cuanto a la incoherencia y a la falsedad con la que actúa el Partido Popular, también podemos hablar de la PNL que vamos a presentar en el próximo pleno, que es, otra vez, la solicitud de la derogación de la memoria histórica. Resulta que el gran ponente ideológico del Partido Popular, el señor Fernández Mañueco, firma una ponencia ideológica que va a presentar en su asamblea o congreso nacional el próximo mes de julio, y firma que hay que derogar la memoria histórica. Bueno, pues vamos a hacer un breve recorrido por la incoherencia, la falsedad, la estafa y el engaño al que tiene sometido el Partido Popular a sus votantes desde hace años. No vamos a orientar esta vez nuestra solicitud por una cuestión ideológica que todos conocen y saben cuál es la posición de Vox con respecto a esto. Vamos a poner al Partido Popular otra vez frente al espejo y al señor Mañueco sentado en el sillón, esta vez, de su contradicción. Rajoy dijo que iba a derogar la memoria histórica, no lo hizo. Castilla y León en 2018 aprobó el decreto de la memoria histórica y democrática y lo aprobó el Partido Popular. El 13 de noviembre de 2019, en pleno celebrado en las Cortes de Castilla y León, a solicitud de Vox, el PP votó otra vez en contra de derogar la memoria histórica en Castilla y León. Tiempo después, el señor Feijóo, en el programa de 2023, anunció que si llegaba a la presidencia del gobierno derogaría la ley de memoria histórica. Pero Mañueco estaba en el gobierno de Castilla y León. ¿Y qué hizo? Pues todos lo sabemos. Se unió al Partido Socialista en contra de la propia ley que había presentado junto a Vox para, entre otras cosas, también derogar la ley de memoria histórica. ¿Cuántas veces va a engañar el Partido Popular a sus votantes? Que sea el señor Mañueco el que firme una ponencia ideológica, política, del Partido Popular diciendo que va a derogar la ley de memoria histórica es una estafa y una burla a todos los votantes del Partido Popular. La enésima estafa del Partido Popular a sus votantes. Así que los votantes del PP piensen si están a gusto siendo engañados continuamente. Y con esto creo que los temas que teníamos que tratar por nuestra parte creo que es suficiente. El Partido Socialista podrá presentar las enmiendas que le correspondan o que le parezcan bien, igual que nosotros presentamos otras enmiendas y el Partido Socialista podrá aceptarlas o no aceptarlas. Pero con el Partido Socialista Vox no negocia absolutamente nada. ¿Estarían dispuestos a ampliar el 33% que deben de dedicar los medios, a la financiación de los medios a través de la publicidad institucional? ¿A elevar ese porcentaje o reducirlo solo a que fuera de la Junta de Castilla? Podríamos verlo, lo dije en la última comparecencia que hice en estas Cortes.
en esta sala de prensa, dije que la voluntad real del legislador en esa enmienda que presentó el grupo parlamentario Vox, concretamente, estaba en hacer referencia a los planes de medios de la Junta de Castilla y León. Entonces, si eso se intenta confundir por parte de la Junta de Castilla y León para meter miedo a ciertos medios de comunicación, diciendo que van a desaparecer, que no sé qué y que no sé cuánto, bueno, entendemos que es una visión bastante estricta de la aplicación de la ley por parte de la Junta de Castilla y León. En cuanto a la posible modificación posterior, porque el texto ya ha cerrado, pues yo lo que veo ilógico es que ahora, por ejemplo, el Colegio de Periodistas de Castilla y León, que entiendo que no representa a todos, porque se han puesto con nosotros contactos muchos periodistas que dicen no sentirse representados por la actitud que está tomando el Colegio de Periodistas, hemos tenido 5 meses en la que ha habido un proceso de tramitación de esa ley, que aparecía una página web de las Cortes de Castilla y León como con cualquier otra proposición de ley para hacer aportaciones, bien a título individual o bien a través de los colectivos, para poder reunirse con nosotros, para poder tramitar otras cuestiones o para poder plantear cualquier cuestión que les resultase para ellos necesaria de incluir en la ley. Y no lo han hecho nunca. Solamente por confirmar una cosa, entonces estarían dispuestos a que ese 33% se circunscribía solo a la pasta. Es que es la voluntad, la voluntad del legislador cuando se hace esa ley y esa enmienda, es que se haga referencia únicamente a los planes de medios de la Junta de Castilla y León. Esa es la voluntad del legislador, que en este caso somos nosotros los que presentamos esa enmienda. Ahora bien, si la Junta de Castilla y León quiere utilizar una interpretación restrictiva de eso para decir, no, es que os quieren cerrar, es que tal, es que os quieren hundir, es que os van a atacar, es que... y meter miedo para precisamente poder seguir controlando los medios de comunicación que controlan o los titulares que controlan en ciertos medios de comunicación, en ciertos, pues creo que no debemos caer en eso. Creo que debemos ser respetuosos con los procedimientos parlamentarios y con su tramitación. Sí, pero es que el texto que sale del dictamen no especifica que se refiera solamente a la Junta. Entonces, ¿va a presentar Vox una enmienda para que se refleje en el texto? Enmiendas ya no se pueden presentar porque el texto está cerrado, pero bueno, pues se podría estudiar una modificación posterior de la ley. Hay modificaciones por vía urgente y lectura única para cambiar ciertos aspectos de la ley. Aquí se han hecho en varias ocasiones ya. Recuerdo, por ejemplo, la de sanidad animal, que recuerdo que se hizo además de una forma muy rápida, por vía urgente y lectura única, y la de senadores, cuando haya que aclarar, la ley no es el evangelio, la ley no es algo cerrado, la ley es algo que hay que poner a disposición y al servicio de los ciudadanos, sobre todo para eso, para que sirva a los ciudadanos, ¿no? Entonces, pueden existir modificaciones de la ley, de la de ahora y la de anterior y de la ley que sea, no son cuestiones cerradas, las leyes están para servir a los ciudadanos, ¿eh? Y eso se puede modificar y se pueden hacer aportaciones posteriores, claro. Pablo Fernández nos ha dicho que sí que estaba dispuesto a transaccionar de aquí al miércoles, no para cambiar la ley a posteriori, sino antes de que se apruebe, y modificar ese 33%, elevar ese 33% a un 60%, por ejemplo, o a circunscribirlo solo a la Junta. A los planes de medios, ¿no? Vamos a ver. Perdón, es que usted ahora nos está diciendo que es imposible cambiarlo. No, el texto definitivo está, es decir, el dictamen de la ley está ya ha salido de la comisión y es lo que hay que votar. Otras cosas es que haya actualmente enmiendas de otros grupos parlamentarios que no fueron aprobadas en comisión y que aún continúan vivas para pleno. Utilizar esas enmiendas que aún quedan vivas para intentar algún tipo de transacción y incluir en esas transaccionales eso concreto para aclarar eso, veremos a ver si es posible o admitible. De todas maneras, yo me refiero al proceso de votación que se llevará a cabo en el próximo pleno. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, creo que el Partido Socialista tiene una serie de enmiendas que aún continúan vivas y que habrá que debatir en el pleno. En esas enmiendas, que no son enmiendas nuevas, sino las enmiendas presentadas y tratadas en la comisión, puede haber ciertas transacciones en las que se incluyan partes para aclarar eso. Habrá que ver si eso es posible o no.
Eso lo tendrán que determinar los letrados o los servicios jurídicos de la Cámara para ver si se puede integrar en esa parte del texto de las enmiendas que aún continúan vivas del Partido Socialista esas cuestiones. Yo lo que digo es que de tener que votarse el texto tal y como se ha aceptado y ha salido de la comisión, la ley no es algo estanco, no es algo que no se pueda cambiar, una ley es algo que se puede cambiar en 15 días con el acuerdo y el consenso de todos, como consenso han tenido todas las enmiendas que se han presentado en la comisión durante las jornadas en las que se ha tratado esta ley, este texto, ¿no? Entonces usted sí que ve factible a través de esas enmiendas del Partido Socialista sí, incluir lo que se pide en aras a sumar a otros partidos. Puede ser, sí, puede ser. De todas maneras, el resto de partidos yo entiendo que ya están sumados después de la comisión en las que todos estaban de acuerdo con esas enmiendas. Es que esas enmiendas ya se han apoyado. Tanto Pablo Fernández como Igea han apuntado a un posible tamallazo. No sé si ustedes temen ese o no. Puede ser. Digamos que los tentáculos de ciertos elementos de poder en Castilla y León son muy largos y muy grandes. Yo espero que el Partido Socialista mantenga la posición que ha expresado durante todo este tiempo. Espero que UPL y Soria Ya mantengan la posición que han expresado durante la comisión y el tratamiento del texto definitivo de la ley, y espero que toda la oposición actualmente al Partido Popular y al Gobierno de la Junta de Castilla y León sigamos en el acuerdo al que habíamos llegado de forma ejemplar, insisto, porque no había habido un acuerdo similar al que hemos llegado con este tema. Yo creo que desde hace muchísimos años, según me han contado, desde que a Aznar le devolvieron un proyecto de ley, o sea que estamos hablando desde hace mucho. Entonces yo apelo a la coherencia y a la palabra de todos los grupos para que mantengan la posición que han expresado en la comisión y que ha definido de forma muy concreta el texto que llegará al próximo pleno. En el caso de su grupo, ¿da por hecho el voto afirmativo de los 11 procuradores de Vox? A la ley, totalmente. O sea, es que esto parte en gran medida de las enmiendas de Vox, tanto la reforma de la publicidad institucional con ese 33%, insisto, cuya intención era la de limitarse a los planes de medios de la Junta de Castilla y León, como algo tan importante como es para los ciudadanos de Castilla y León, para el propio gobierno de la Junta de Castilla y León, un gobierno que debe ser transparente y limpio y que ahora creemos que no lo es con este asunto, como es el control de la televisión que percibe en este caso 22 millones y pico de euros cada año, y que pues que no puede ser que exista ese descontrol, esa falta de transparencia, ese oscurantismo en cuestiones muy concretas, como las que se han preguntado en la comisión de la TDT. Además, en este momento, pues me acuerdo de mi compañero Javier, que insistía una y otra vez en saber cuánto cobraban los directivos de la televisión de Castilla y León, que no lo sabemos. Sí, bueno, algunos grupos que votaron a favor en el dictamen ya han anunciado que van a cambiar el sentido de su voto, como UPL, Soria Ya o por Ávila. Me gustaría saber si usted o algún miembro de su formación, de su grupo, ha recibido algún tipo de presión por parte de algún medio de comunicación para cambiar su sentido de voto. Con Vox no se atreven. Con Vox no se atreven. Porque saben cuál es la respuesta. Con el resto de grupos, pues no lo sé. Pero le aseguro que a Vox no le van a venir a presionar para cambiar ningún voto. ¿Tampoco les ha llamado ningún medio de comunicación diciéndole que si sigue adelante esto puede desaparecer? Nos han llamado ciertos representantes de medios de comunicación preocupados, pero aquí hay una cuestión que debemos tener claro. La publicidad institucional no es una subvención a una empresa. La publicidad institucional es un contrato por el cual la administración, y en este caso el gobierno, destina una serie de dinero para que se hagan llegar una serie de mensajes que son de interés para la población. Y aquí estamos hablando como si la publicidad institucional fuese una subvención con la que hay que mantener ciertas empresas.
es que esas empresas pueden optar a programas de subvenciones concretos para sus empresas. Que son programas también que abren la Junta de Castilla y León, o el Gobierno, las diputaciones, o los ayuntamientos. Pero se está tratando primero como que esta ley ataca al periodismo, y eso saben ustedes perfectamente que no es cierto, porque en ningún caso la publicidad institucional y esta ley habla sobre la práctica del periodismo. Y por otro lado, estamos viendo cómo se está tratando que la publicidad institucional es una especie de subvención en la cual la administración pública está obligada a ofrecer o a dar o a otorgar a ciertas empresas del sector de la comunicación para su mantenimiento. Entonces, ¿la publicidad institucional es un servicio público para dar información al ciudadano o es un paquete de subvenciones y una bolsa de dinero público destinada a mantener ciertas empresas? Entonces, a lo mejor es que este sistema no funciona como debería funcionar. Y de ahí vienen luego muchos problemas con los que nos estamos encontrando. Como que, por ejemplo, el señor Cerdán tenga el 45% de una empresa ya que recibía directamente. Es que ya no tienen intermediarios. Ya no tienen ni intermediarios. Ya monto una empresa, soy partícipe del 45% y recibo la subvención directa. Pero ¿no se dan cuenta ustedes de que todo este entramado, confundir un servicio público con una subvención para mantener empresas, al final es lo que lleva a tener un sistema corrupto y un sistema como el que estamos viendo ahora mismo en España? Es que nos tenemos que empezar a hacer esas preguntas. Damos por hecho cuestiones que no deberíamos darnos por hecho. ¿Alguna pregunta más? Sí, sobre el régimen de incompatibilidades se ha tratado en la... Sí, se han presentado por parte de todos los grupos digamos, una especie de enmiendas o recomendaciones o aportaciones al texto que se planteó inicialmente Además, bueno, creo que fue elaborado ese texto por el letrado mayor, don Edmundo Matía, cuando lo era. Y nosotros lo que hemos dicho es que cualquier incompatibilidad debe pasar por el no poder ejercer la abogacía, la procuraduría o cualquier otro tema relativo a la judicatura, ¿no? a la práctica del derecho, para que no se vuelva a producir otro caso de la OZ. Ustedes en esta rueda de prensa, además creo que con buen criterio, cuando se presentó esa propuesta por parte de la mesa y del presidente de las Cortes de Castilla y León, puntualizaron que no veían nada concreto en lo que se pudiese evitar otro caso de la OZ, y nosotros, atendiendo en este caso a su recomendación, pues hemos hecho esa puntualización para que no se pueda dar otro caso de la OZ.